Cupido volvió a ser de las suyas y en esta ocasión su feliz víctima es nada menos que la popular Nicole Ramos. Así es, amigos, la llamada reina del zapateo está enamorada y tanto es su felicidad que ya lo grita a los cuatro vientos. El afortunado es un jovencito, algunos años menor que ella y que forma parte de su marco musical. Nos referimos al guitarrista Elmer Ronald, quien, nos dicen, se robó el corazón de la cantante con una serie de detalles que, primero, fueron a escondidas y desde hace algún tiempo delante de todos. Amistades cercanas a Nicole comentan que ella es otra desde que empezó su relación con Elmer Ronald. Dicen que ahora para más alegre y la sonrisa se le dibuja con más frecuencia en su rostro. Y tanta es su felicidad que en los datos de su cuenta personal del Facebook ahora aparece en una relación con Elmer Ronald CPN García. Eso no es todo. El galán de la reina del zapateo también está recontra templado. Incluso más templado que las cuerdas de su guitarra. Y al igual que su amada, también consigna en su información del Facebook que está en una relación con Nicole Janet Ramos. Aunque él va un poco más allá y revela que su relación empezó el 3 de septiembre de 2021. Es bueno señalar que el rumor de una relación amorosa de la cantante con uno de sus músicos ya sonaba con fuerza en el ambiente musical, sobre todo en las conversaciones entre músicos que prácticamente se cuentan todo, pero al no contar con las pruebas necesarias era imposible soltar la noticia. Si usted no conoce muy bien al dueño del corazón de la cantante Nicole Ramos, le contamos que es natural de Puno y que estudió en la Universidad Nacional del Altiplano. Hasta hace poco formó parte del equipo de músicos que chambeaban con Alfredo Larico. La relación que sostenía con el pequeño gigante del Salai era de lo mejor, tanto así que hasta compartieron, junto a otros músicos, las festividades de Año Nuevo en casa, el 31 de diciembre de 2020, justo en plena pandemia. Les dejamos algunas fotos de la media naranja de Nicole Ramos para que lo ubiques bien y así estés atento o atenta por si en algún momento lo ven en actitud sospechosa o en señal de infidelidad, al toque nos pasan la voz y lo hacemos público. Los dejamos, amigos, hasta un próximo video. Estaremos muy agradecidos si te suscribes a nuestro canal. Si lo haces, de una vez activa la campanita para que seas el primero o la primera en recibir la noticia de un nuevo trabajo nuestro. Soy Eduardo Chacón, siempre a tus órdenes y atento para contarte cualquier primicia en calidad de exclusividad.